Padrino de Godfather, estrenada en 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, protagonizada por Marlon Brando, Al Pacino, James Caan y Robert Duvall, y muchos otros actores y actrices de renombre. Parece que hay una especie de culto al Padrino en el mundo del cine. Yo aquí voy a hablar un poco más tranquilamente, no como un poquito más relajado, porque hay como un culto, ¿no?, del Padrino, ¿no?, que si no te encanta el Padrino, pues no sabes de cine, automáticamente no vale de nada tu opinión. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero si tú realmente crees que El Padrino no sé, es la mejor, esa es mi opinión, y creo que está la primera o la segunda en todas las listas de la historia de la humanidad. Pero si realmente crees que El Padrino está sobrevalorada, o te parece una peli más, entonces sí que tu opinión deja de tener, no valor, pero sí no te la puedes tomar tan en serio. O sea, es que es muy difícil, casi imposible de entender que alguien considera El Padrino una película más. Esta película cambia el cine. Antes de esta película, The French Connection estaba un año antes, bueno, ya es otra cosa, es una peli setentera, pero cambia cómo se entiende el cine, la secuela también, secuela, precuela, ya hablaremos de eso en el siguiente vídeo. Creo que da un paso adelante en todos los sentidos, es una peli mucho más moderna de lo que estábamos acostumbrados. Esta es del 72, es decir, que veníamos de los 60. Esta peli empieza a prepararse justo cuando acaban los 60, ¿no? Y además es una peli muy precisa porque no tiene muchos medios. Hay escenas grabadas de una manera llamativa o poco convencional, o un poquito vamos rápido que se nos acaba la luz, o vamos a utilizar a un doble que no se note. Ese tipo de cosas son así, y aún así la película es la mejor de la historia, ¿no? Tiene todos los ingredientes necesarios para ello. Es una película absolutamente maravillosa, las interpretaciones son inolvidables. Marlon Brando está con un Vito Corleone espléndido, es su única aparición como Vito Corleone, no apareció en ninguna de las secuelas, ni siquiera en la segunda parte. Me hubiese gustado, lo intentaron hasta el último momento, pero no quiso volver al final, era un tipo muy complicado y no debía ser muy agradable trabajar con este señor, pero como actor era muy bueno, y este es su personaje más conocido y más memorable, y es uno de los mejores de la historia del cine. Es un tipo que representa todo en la mafia siciliana, en este caso de Estados Unidos, de Nueva York. Es un capo, es un padre, es un abuelo, es un esposo, aunque no vemos casi a la esposa, pero es todo, ¿no?, masculinamente. Y es una interpretación de un señor que era cuarentón, que parece un anciano, maquillado, improvisando con un gato que pasaba por allí. O sea, muchas cosas, ¿no?, que hacen a este personaje diferente. Pero todos los demás lo cumplen a la perfección. Al Pacino, como Michael Corleone, apenas tiene protagonismo. En los primeros 50 minutos solo sale un par de veces, y a partir de ahí se convierte en el protagonista de la película, ¿no? Algo que quien no haya visto nunca El Padrino, pues le puede sorprender, porque pues, es el hijo que no iba a meterse en este asunto, ¿no? Todo lo contrario que James Caan como Sonny, que al principio tiene mucha importancia y luego, pues, obviamente, tiene menos. Son dos actores muy buenos, con dos de sus papeles más reconocidos, dos personajes muy bien representados, y también Robert Duvall, y todos los que tienen menos protagonismo, Diane Keaton, John Cazale, todos estos personajes salen poco en esta peli, sobre todo pues Fredo, pero luego van cogiendo protagonismo, ¿no? En ese sentido la peli también hace un buen trabajo presentando a todos los personajes. Siempre me encantaron Clemenza y Tessio, sobre todo Clemenza, me parece un personaje, el típico, es que tiene que estar ahí. Clemenza, es una pena que en la segunda no quisiera volver, además luego falleció el actor de un infarto y ya no pudo volver en la tercera, ni mucho menos, pero bueno, la cuestión es que ya había muerto el personaje, ¿no? Entonces da igual. Pero bueno, creo que está muy bien el conflicto que presentan en la peli. Quiero destacar también que se toma muchísimo tiempo para establecer las cuestiones, a la que no le sobra ninguna escena. Yo tengo esta teoría y la puedo defender a muerte. Es una película que no necesita ningún cambio en sus escenas. No digo que todas las escenas estén perfectas, digo que si tú quitas una escena, empeoras la película. Todas las escenas tienen información o desarrollo o de personajes o de trama vital. Cada escena avanza a la siguiente. Cada escena habilita a la película para seguir siendo El Padrino. Eso es casi imposible. En todas las películas hay algún punto en el que dices, esto hacia dónde está llevando, o esta escena sobraba, o aquí necesitaba un poquito más de información. Esta película yo tengo la teoría de que es perfecta en ese sentido. Todo
está ahí por algún motivo, absolutamente todo. He hablado del reparto, he hablado del guión, he hablado de... me falta la cámara, por supuesto, todos los movimientos de cámara están ahí por algún motivo, también iluminación muy buena, también destaca la primera escena, ¿no? Y destaca, por supuesto, también diseño de producción, de vestuario, cómo está recreada esta época, etcétera, brillante. Banda sonora. Banda sonora, es cierto que Nino Rota ya había utilizado un tema no anterior, le descalificaron de los Oscars por este motivo, etcétera, pero es una banda sonora perfecta, de las mejores de todos los tiempos, una obra maestra, y evidentemente también hace que la peli tenga mucha emoción, porque la peli es muy seria, la peli muchas veces sí tiene tensión, bueno, no tiene diversión porque no es una comedia precisamente, ¿no? Tiene momentos más dramáticos, etcétera, pero a veces le falta un empujón, ¿no? Pues la banda sonora está ahí, o la banda sonora, o un plano específico, ¿no? Como por ejemplo el restaurante, que estás muy nervioso, ¿no? Ya de primeras, pero en cuanto acaba, de repente ese plano de soltar la pistola y la banda sonora entra, ¿no? Siempre están todos los elementos, parecen bien alineados, ¿no? Para que la película siga siendo extraordinaria y prácticamente imposible de mejorar. No quiero olvidarme de lo que comentaba de la boda del inicio, ¿no? Que decía que era lenta la película. La película hasta 3/4 de hora, repito, 3/4 de hora no te introduce realmente la trama, creo más o menos por ahí. Estamos en la escena inicial, en la boda y algunas cositas extra, ¿no? El caballo, etcétera. El caballo. Todo esto está muy bien, pero no es realmente la peli. Entonces, hay un setup muy importante y se toma su tiempo. Es una peli que se cocina muy a fuego lento, ¿no? Como las otras secuelas también. Pero en este caso es perfecta. Para mí las secuelas no son perfectas, sobre todo la tercera, aunque la defenderé también, adelanto. Pero la primera es perfecta, de verdad. Es una película... La perfección no existe, pero lógicamente para mí es la mejor de todos los tiempos. Yo entiendo que haya alguien que diga, no, es 12 hombres y impiedad. Pues lo entendería, no, es cadena perpetua. Entendería que hubiese una discusión, ¿no? Entre unas y otras. Pero al final del día, la mejor es El Padrino. Evidentemente la mejor película de la historia se merece la máxima nota del canal, una A más. He hecho la reseña rápida y no he mencionado ni el tiroteo del peaje, he mencionado el caballo rápidamente y a la boda, pero no he mencionado, bueno, sí, también a la escena del restaurante, no he mencionado el montaje paralelo del final del bautizo y esos ataques, el plano final, no he mencionado el exilio, ¿no? a Italia de uno de los personajes protagonistas, no he mencionado el hospital, una escena también súper importante. Podríamos estar así todos los días. He dicho y vuelvo a repetir que cada escena es importante, mítica y necesaria para la película. Por ese motivo, no puedo estar aquí todo el día explicando que esta peli es perfecta. La secuela es muchas veces considerada igual de buena o incluso algunos valientes, ¿no? Se atreven a decir que es incluso un poco mejor, ¿no? Que la primera película. Bueno, pues de eso vamos a hablar en la siguiente reseña del canal. El Padrino parte 2 va a ser nuestro siguiente vídeo, como no. Y yo os espero aquí muy pronto para hablar de la misma. Hasta entonces, un saludo. ¡Chao, chao!